Quienes nunca hayan estado en un manglar, probablemente al escuchar esta palabra, piensan en un espacio húmedo lleno de lodo y zancudos en los que sobresalen algunos árboles de prominente raíz. No se equivocan, pero el asunto va mucho más allá. Estos ecosistemas son protectores de la vida. En sus aguas ocurren múltiples fenómenos que benefician al ser humano y además a cientos de especies de animales que hacen de este tipo de bosque su hogar. Estos ecosistemas son el hábitat de gran cantidad de especies, las cuales llegan a desovar. Al nacer las crías, estas regresan al mar. Además, sus raíces atrapan material proveniente de ríos y evita que los mismos lleguen al mar, afectando a otros ecosistemas, como por ejemplo los arrecifes de coral. Además, la contribución del bosque de manglar en el almacenamiento de carbono, tanto en sus plantas como en el suelo, es mayor a la que ocurre en un bosque tropical. A esta captura se le conoce como carbono azul. A partir de la década de 1940, ocurrió una acelerada explosión demográfica en los países del Istmo Centroamericano, lo cual repercutió negativamente sobre la utilización de los recursos naturales. Los manglares no fueron una excepción al impacto de la presión demográfica, y así ocurrió una rápida degradación a consecuencia de las actividades sustitutivas o bien por la extracción directa de los recursos naturales en los mismos. Así es como ocurre, de manera descontrolada, la expansión de las áreas agropecuarias a expensas del manglar. Consecuentemente, los manglares fueron drenados y utilizados para la siembra de especies importantes para el ser humano, el pasto para el ganado, salineras y más recientemente el establecimiento de cultivo de camarón. En Costa Rica, en el Golfo de Nicoya, se encuentra una amplia cantidad de estos humedales, los cuales corresponden al sistema del Pacífico Central. Dentro de este sistema de humedales se encuentra la isla de Chira, cuyos manglares se vieron afectados por una degradación intensiva en las últimas décadas. Esta isla tiene un área de 4.300 hectáreas, siendo la segunda isla de mayor extensión en el país, con una población estimada de unos 3.000 habitantes. La economía de la isla de Chira se basa principalmente en la pesca artesanal, la agricultura, el trabajo en las salinas y el turismo. Este último, recientemente promovido gracias a la existencia de los recursos naturales propios de la isla. Sin embargo, al estar ella sometida a una intensa degradación, ha ocasionado una crisis ambiental y económica sin lugar en la región. Cuentan los relatos indígenas de los lugareños de la isla de Chira que esta fue una vez un regalo de bodas, por eso su nombre de Chira, porque perteneció a una mujer indígena. Hoy en día esta tradición se conserva, pues actualmente es un espacio lleno de iniciativas lideradas e impulsadas por mujeres. En la Cueva del Topo, restaurando el manglar en la isla de Chira. Hola estimado escucha, le saluda Orlando Muñoz desde la Cueva del Topo, espacio de la podcastfera en el que compartimos todas las semanas sobre historia de la ciencia y sus principales hallazgos, las biografías de grandes personajes y anécdotas interesantes. De antemano le doy las gracias por escucharnos, y si al final este programa resulta de su agrado, lo invito a compartirlo con sus amistades y conocidos. En caso contrario, lo invito a que lo comparta, pero esta vez con sus enemigos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, La Cueva del Topo en Facebook y también en nuestra página web, lacuevadetopo.blogspot.com. Hoy en este programa traemos a usted un tema de biología aplicada,
Vamos a conversar con los gestores de un proyecto que busca devolver los ecosistemas degradados en la isla de Chira lo más posible a un estado natural, pero sumando el componente de la gestión sostenible de los mismos. Este proyecto nace en el año 2013 y es llevado a cabo por la ONG Conservación Internacional. Vamos a conocer los aspectos que llevaron a asumir este reto, el cómo se implementó, y vamos además a conversar con 3 de los científicos que están a cargo de ejecutarlo sobre las estrategias utilizadas en la restauración del manglar. Finalmente, vamos a conocer el resultado del proyecto, en el cual pareciera vislumbrar que por algo no hay que perder la fe en la humanidad. En la Cueva del Topo, restaurando el manglar en la isla de Chira. El proyecto de restauración que estamos ejecutando en la isla de Chira, en el Golfo de Nicoya, es uno que nace a raíz de nuestro trabajo previo con pescadores. Al estar trabajando en la isla durante varios años, habíamos detectado que habían zonas que habían degradado su manglar históricamente, sea porque se había intentado construir una camaronera, sea porque se cortó el manglar para dar acceso a la playa a los pescadores, o talas de manglar históricas asociadas al establecimiento de salineras en la isla. A raíz de eso conversamos con varios grupos organizados en la isla y empezamos a trabajar con un grupo de mujeres justamente apoyadas por 2 biólogos, el señor Maguil Céspedes y Alejandro Valerio, quienes parten o comienzan por hacer un mapeo de las zonas de zonificación de los manglares en la isla y además mapear las zonas degradadas. En temas de restauración de manglar es muy importante, primero que todo, entender la hidrología de la zona. No queremos sembrar en zonas que, aunque son fangosas y parecen ideales, están permanentemente o la mayor parte del tiempo inundadas. Eso no resulta de manera favorable. Y tampoco queremos sembrar especies que no corresponden en el frente del manglar, por ejemplo, o en la parte de atrás del manglar. Entonces, con ese objetivo se hace un mapeo de cómo están zonificados naturalmente las especies de manglar en la isla de Chira, así como un mapeo de las zonas degradadas. Y contra eso, el grupo de mujeres empieza a trabajar en un vivero. No todas las especies son fáciles de trasplantar desde semilla. En el vivero, los rizófora, los mangles rojos, por ejemplo, son relativamente fáciles. Otros son más difíciles. Los piñuelas también se puede sembrar a partir de la semilla. Las señoras empiezan sembrando pocas plantas. Sin embargo, al día de hoy han logrado sembrar más de 12,000 de estas plantas. Escuchábamos al doctor Marco Quesada Alpizar, director para Costa Rica de Conservación Internacional. Esta es una organización medioambiental sin fines de lucro, con sede en Arlington, Virginia. Su objetivo es proteger la naturaleza como fuente de alimento, agua, clima estable y subsistencia humana. Conservación Internacional se centra en la ciencia, política y asociaciones con empresas y comunidades. La organización está presente actualmente en 30 países. Junto a él han llevado a ejecución el proyecto un par de biólogos, Maguil Céspedes Castro y Alejandro Valerio Contreras. Ambos han estado ligados al mismo desde que nació, allá por el año 2013. Vamos a escuchar a Maguil Céspedes, que nos va a contar sobre el mismo. Saludos, Maguil, de la Cueva del Topo. Quisiera pedirte primero que te presentes ante nuestros escuchas. Mi nombre es Maguil Céspedes Castro, soy biólogo, tengo una maestría de la Universidad de Costa Rica. Trabajo como consultor para Conservación Internacional Costa Rica desde hace 6 años, casi 7 ya, y con ellos he estado trabajando en proyectos de medio ambiente que tienen que ver con desarrollo de habilidades blandas en las comunidades en las que trabajamos, la protección del recurso, el uso sostenible del recurso y, por supuesto, la recuperación del mismo. En este caso son sistemas costeros, precisamente sistemas de manglares, que se ubican en la comunidad de Chira, en Isla Chira, y con ellos hemos estado abordando diferentes temas, desde desarrollo de emprendimientos, sensibilización de la comunidad y desde luego el tema de prevención que tiene que ver con cambio climático. Muchas gracias, Maguil. Ahora quisiera que nuestros oyentes tal vez conozcan otros aspectos de la conversación que sostuvimos con Maguil. ¿Cuál es el objetivo del proyecto de restauración que usted hizo con las comunidades de mangle? Cuando comenzamos con este proyecto, en realidad
la comunidad no tenía conciencia de la afectación que estaba generando la misma actividad pesquera en el área. Como crecieron con los manglares, es obvio que para ellos en cierta forma significaba un problema, ¿verdad? Porque para poder atracar tenían que abrir espacios físicos para poder llevar sus botes a tierra firme. Y además de eso, en su momento estuvieron utilizando diferentes áreas para crear camaroneras y salinas. Con ellos precisamente lo que empezamos a desarrollar fue el tema de conciencia, no solamente a nivel de población adulta, con mujeres piangüeras o molusqueras, sino con la población de adultos que pesca. Paralelo a esto, empezamos a trabajar con la escuela o escuelas de la comunidad, porque fueron 3, y con ellos tratamos de desarrollar temas de sensibilización en los estudiantes respecto de cómo percibían o deberían de percibir el manglar. Bueno, el proyecto fue desarrollado en un marco en el cual inicialmente se plantaron eran 4 especies de mangle: veteador, mariquita, palo de sal y piñuela. Este proyecto se hizo con la función de que beneficiara a cierto sector de la población. En este caso, ¿cuál fue ese sector que se beneficiaba tanto directa como indirectamente? Bueno, de forma directa, el grupo beneficiado han sido grupos de mujeres emprendedoras que inicialmente dijeron sí. Lo que pasa es que el manglar significa una fuente de sustento. El hecho de que estuviera tan afectado las afectaba en la economía que ellas sostenían, precisamente en el asunto de extraer moluscos. El beneficio directo fue que se financió un plan de manejo. Este plan de manejo las puede acreditar ante MINAE para que puedan optar a otro tipo de fondos alternos paralelos a la actividad molusquera. En el caso de los pescadores, el hecho de que se establecieran áreas de protección los beneficia directamente, porque todos sabemos que los manglares son las áreas de reproducción y de crecimiento de las larvas, tanto de camarón como de peces, y que dependen de la salud del manglar para poder desarrollarse y alcanzar tamaños que le permitan después volverse pelágicos. Estos son los 2 beneficios directos. En los beneficios indirectos, el desarrollo de un tour del manglar le ha permitido a gente que se dedica a la actividad de turismo rural poder tener una actividad adicional que ya no solamente atrae al turista normal que desea ver la parte de costa, la playa, sino que además de eso, turismo sensible a afectaciones de la naturaleza que desean participar de la recuperación de ella. Entonces, grupos de estudiantes, inclusive grupos de científicos que llegan a valorar la situación creada y que las han utilizado como estudios de caso. Chira ha pasado a ser uno de los lugares que se visita ahora para ver qué pueden ellos hacer en otros lugares no solamente de la península, sino también de Costa Rica. Y ahí antes de eso, bueno, me mencionaste lo que era la pesca y básicamente el uso del área de manglar para atracar, pero ahí había también extracción de mangle, había extracción de moluscos, o sea, ¿qué otros factores ahí sumaron a esa degradación que se presentó? Bueno, en general deberíamos decir que la afectación de los manglares en el Golfo de Nicoya es bastante grande. No solamente porque en el Golfo se encuentran áreas que han sido, por así decirlo, utilizadas en otra dirección, sino que han sido subutilizadas. En el caso de utilizarlas en otra dirección, es decir, el manglar se ve como un área que puede ser básicamente transformada en camaroneras, salinas, en accesos a diferentes puntos de la población, y por supuesto que en el caso de las personas que molusquean, traen moluscos del área, pues la idea era traer el máximo, ¿verdad? Entonces, hay un nombre que se utiliza mucho en el área que es ñanguear. Ñanguear significa cortar un tipo de mangle, que es el mangle gateador, para poder extraer el molusco de las bases de la raíz, en este caso las piangas, que normalmente se ubican en áreas en las que son menos accesibles para protegerse. Esto crea un daño. Y por supuesto que si se hace a través de años de trabajo, pues ese daño se percibe con más constancia en áreas donde la población ha ido creciendo. Aunado a esto, el Golfo recibe cualquier cantidad de elementos que traen los ríos, basura de todo tipo. Perfecto. Ahora, dentro de las técnicas que se utilizaron, no sabes si el proyecto contemplaba la estabilización
de los procesos hidrológicos, es decir, ahí había problemas de inundación, se construyeron obras, se movilizó material. Entendiendo un poco la geología de la isla en sí es completamente de origen sedimentario. Como hay una escasez fuerte de piedras, los locales empezaron a utilizar formaciones de algunas de las isletas que rodean la isla principal para hacer drenajes. Esto desde luego que genera una erosión, y por supuesto que cuando suben las mareas esto genera un problema bastante fuerte en esas isletas. Mucho de lo que hicimos fue tratar de generar un frente para poder proteger una de las isletas principales que le genera al turismo local fondos. Esta es la isla que le llaman ellos Pájaros, y básicamente ahí sí se hicieron algunos tumultos, por así llamarlos, en los cuales se colocaban ya las plántulas de mangle glateador para que estos empezaran a anclarse en esos puntos. Ok, ¿se hicieron algún tipo de canal artificial ahí en la zona de... Ok, eso es lo interesante. Entonces, lo que se hizo fue guiar el agua. Es en el caso particular de esa isleta. En el caso de las salinas, para recuperar y acelerar los procesos de recuperación de manglar en esas áreas, lo que se hicieron fue varios canales para que el agua pudiera tener una escorrentía y recuperar el flujo hídrico de esas salinas en particular. Esta tiene como 4.5 hectáreas. Y se hicieron como 12 ingresos. La tasa de recuperación probablemente es una de las más altas que hemos experimentado, no para los otros sitios en general, sino para la isla, porque además también se dejó de cortar el manglar. Hay que recordar que la gente normalmente espera que un área limpia se pueda reutilizar para una actividad X, dígase una camaronera o una salina, y siempre guardaban esta esperanza, ¿verdad?, de recuperar esa isla, ese espacio físico para dedicarla a esa actividad. Todos sabemos que las regulaciones nacionales no permiten este tipo de emprendimiento en áreas naturales que han sido afectadas de por sí. Entonces, lo que se hizo fue una reconversión. La misma gente de la Asociación de Montero participó en abrir esos canales y son ellos ahora los que se ven beneficiados con una recuperación de los moluscos en esa área, y esperamos que esto siga acelerando un proceso del orgullo propio de poder generar un uso sostenible. Recordemos que normalmente estos proyectos son proyectos dirigidos por agentes externos, dígase lo que hacemos inicialmente, pero la tasa de recuperación queda ahí y una vez que se acaba el proyecto todo se detiene. Sin embargo, como es un proceso natural, ellos han empezado a ver los beneficios directos y ellos han estado usufructando de los mejillones, que llaman choras en ese lugar, y de las pianguas que ahora han empezado a prosperar en las áreas en las que se encontraba la salina. Y también se han hecho sobre el refugio para peces, digamos, lagunas para el refugio de peces. Esto también mejoró, ¿verdad? La situación que había ahí respecto a estos criaderos de larvas de pez. En realidad lo que se ha hecho más que nada, ya estos son otras agencias, ¿verdad? Otros actores han empezado a traer proyectos que se desarrollan mangle afuera, un poco cerca del manglar, pero digamos que en la corriente. Y esto es la producción de mejillones en linternas y la producción de ostras. En este momento están desarrollando esto. Otro nuevo proyecto de ostras. Esto básicamente está apoyado por la UNA. Y como ya ahí había una historia previa en Palito, esto ahora se está montando en Montero. Desde luego que todo esto aliviana presión, ¿verdad?, sobre recursos. Cuando usted empieza a generar diferentes proyectos que además van a incrementar el ingreso de las familias y las ocupan en otra dirección, pues la presión sobre el recurso que está en los manglares baja un poco o por lo menos se sostiene. Y eso es lo que se busca. Ok, y ya para terminar, dentro del lugar, ustedes a la hora de reforestar con el mangle, ¿se hizo algún tipo de gradiente entre tierra adentro y la parte hacia afuera, hacia la costa? ¿O simple y sencillamente se sembraron las especies sin ningún tipo de sistema, digamos, hay algo más sistemático? Claro, nosotros hicimos mediciones, hicimos parcelas para poder orientarnos respecto de la tasa de recuperación en el área, porque esto cambia de lugar a lugar. Se hicieron varias parcelas en diferentes localidades. Después de que se sembraron, algunas dentro del manglar, otras al frente de playa abierta y otras en los canales que se habían hecho artificialmente, estos hechos por los pescadores mismos para poder tener ingreso al manglar.
lo que hicimos fue medir el comportamiento, no solamente del desarrollo de las plántulas, sino también de entender un poco cuál es la dinámica hidrológica de la sección, especialmente en aquellos canales que permitían el ingreso de basura y de elementos bastante grandes. Estamos hablando de troncos que pueden medir hasta 20 metros entrando por esos canales. Entendemos todos que esto genera un caos interno en la parte más sensible del manglar, que es donde están las plántulas. Todo esto se midió y se midió por casi año y medio. Nosotros elegimos diferentes áreas dependiendo del nivel de afectación, y lo que fuimos buscando fueron los parches internos primero de las áreas que habían sido cortadas con antelación en busca justamente de las pianguas. Ya le había mencionado que los ñangueros normalmente lo que hacían era cortar espacios, y cada vez que esto sucedía, pues muchos de los árboles morían dentro del mismo manglar. Esto se hizo inicialmente, y luego lo que se hizo también fue iniciar con la recuperación de una de las salinas, y lo que mencionamos anteriormente con los tumultos en los que colocábamos las plántulas al principio. Todo esto se midió y de esto se obtuvieron conclusiones. Todavía en este momento, por cierto, estamos midiendo la tasa de crecimiento de los moluscos en el área de las salinas, porque es de interés nuestro entender qué tan rápido crecen las dos especies de piangua que hay en el lugar, y sobre todo qué tan rápido las poblaciones se han vuelto a restablecer en el área. Y por supuesto que esto tiene que ser muy, muy cercano a la gente, y por eso es que hemos involucrado a la comunidad haciendo estas mediciones. Y quisiera que nos contara sobre el resultado que se obtuvo a nivel de la reproducción en vivero que se dio a estas plantas de mangle. Más o menos unas 8,000 plantas fue el resultado de esos 2 años de trabajo que se llevaron de los 2 invernaderos que tuvimos, uno en Palito y otro en Montero, al campo. De ellos, actualmente el de Montero sigue funcionando porque entró en otro periodo de uso en este momento. No solamente es el invernadero que utilizamos como muestra general de los trabajos que hacen en campo, sino que todavía se siguen sacando plántulas de ese invernadero para llevar a diferentes sectores de la isla. Muchas gracias, Maguil. Ha sido un honor realmente contar con la presencia de un profesional tan competente en este podcast. ¿Hay algo que quisieras referir al respecto para despedirte de los oyentes? Bueno, don Orlando, muchísimas gracias por invitarme y darnos la oportunidad de explicar un poco más qué se está haciendo en Costa Rica y sobre todo en Isla Chira en términos de conservación de manglar, y espero que a los estudiantes les sea de utilidad en sus carreras profesionales. Ahora vamos a invitar a otro profesional a unirse al podcast. Tenemos a Alejandro Valerio Contreras. También ha participado en el proyecto de reforestación de manglar en Isla Chira. Alejandro, bienvenido. Quisiera que te presentaras con nuestros oyentes. Primeramente quisiera agradecerte, Orlando, por la invitación y por considerarme para esta entrevista. Mi nombre es Alejandro Valerio, tengo un doctorado en entomología de una universidad en los Estados Unidos y me dedico a la sistemática en Hymenoptera en las familias Braconidae y Celionidae. Los últimos 6 años he estado en Costa Rica y la mayoría de ese tiempo he trabajado con Conservación Internacional en el proyecto de recuperación de mangle en la isla de Chira, en el Golfo de Nicoya. Alejandro, quisiera que nos contaras sobre los resultados esperados y los resultados obtenidos. ¿Qué fue lo que se logró? ¿Cuál es tu percepción? En cuanto a los resultados del proyecto, se logró todo lo que se quería. De hecho, principalmente en la primera etapa del proyecto se quería involucrar a la comunidad, pero no solamente eso, sino hacer conciencia sobre la utilidad de los mangles y los beneficios de conservarlos. Aparte de crear los viveros para poderlos restaurar. Se desarrollaron los viveros, se sembraron las plántulas en el campo, se involucró a la comunidad y se articuló a través de la isla toda una red de interés hacia la conservación de los mangles en el lugar. Para la segunda etapa del proyecto, lo que se quería medir era cuánto crecen los mangles en condiciones naturales en Isla de Chira, y se logró el objetivo. Después de utilizar varias cuadrículas de medición, se logró determinar de que crecen alrededor de 30 centímetros por año.
Además de eso, se lograron toda una serie de objetivos secundarios con respecto a la comunidad y se logró afianzar muchísimo el interés de la comunidad hacia la conservación del mangle y de los ecosistemas que tienen a la par. Muchas gracias, Alejandro. Ahora voy a hacerte unas preguntas un poco más técnicas sobre el tema. ¿Cuáles especies fueron las que utilizaron en este caso para el proyecto de restauración? ¿Fueron solo especies de mangle o utilizaron alguna otra? Para el proyecto se utilizó principalmente Rhizophyra. Este mangle es conocido como también bajo el nombre de caminador, y secundariamente se utilizó lo que llamamos palosal, que es Avicennia bicolor. Ok, gracias. ¿Cuál fue el criterio de escogencia? ¿Por qué escoger a estas especies? Sé que hubo un criterio técnico, pero ¿la población participó? Se escogió el uso de caminador porque las áreas a reforestar eran frentes de playa o áreas que históricamente habían sido densamente pobladas por esta especie. En el caso de Avicennia se utilizó puesto que el área que se restauró secundariamente en el proyecto estaba dominada por esta especie. Entiendo, gracias. Respecto a la manera en que se distribuyeron las especies y los individuos de las mismas en las zonas a restaurar, ¿existió algún criterio técnico a la hora de sembrarlas? Para efectos de los invernaderos de Rhizophyra, el germoplasma se recolectó mediante la recolección de candelas, que son los propágulos de Rhizophyra, en el lugar frente de la playa en la cual se establecieron los invernaderos. Sin embargo, he de decir que por la cercanía de Isla Chira a la desembocadura del río Tempisque, sospechamos que el germoplasma es muy variado, no solamente con candelas provenientes del sitio, sino también por candelas arrastradas por la corriente, tanto de las mareas como del río. En el caso de Avicennia se recolectaron voluntarios del lugar, por lo que nos aseguramos de que estos voluntarios fueran de uno o más individuos, para así mantener diversidad genética en el lugar. Entiendo, gracias. Respecto a la manera en que se distribuyeron las especies y los individuos de las mismas en las zonas a restaurar, ¿existió algún criterio técnico a la hora de sembrarlas? A la hora de reforestar en las diferentes zonas se utilizó el criterio de sembrar las plántulas cada metro. Sin embargo, tanto para Rhizophyra como para Avicennia, en la naturaleza se encuentran grandes densidades de plántulas juntas, así que no es un factor limitante en cuanto a la técnica el que si las plantas estuvieran muy juntas o no. Desde el inicio del proyecto se planteó la necesidad de conocer las diferentes tolerancias de las especies de mangle en Isla Chira, puesto que unas especies son más tolerantes a salinidad que otras. Rhizophyra se escogió porque estas son muy buenas en el frente de playa, y además de eso la literatura la sitúa como el primer frente de protección de las mismas. Perfecto, entiendo. ¿Y también existió algún tipo de movimiento de tierra, apertura de canales, excavaciones, rellenos, una cuenca posterior? En términos de devolver el régimen hídrico a la zona, ¿hubo algún tipo de obra o no fue necesario? En cuanto al régimen hídrico, nosotros no tocamos esa parte mucho. Solo en un área nos dedicamos a mejorar la hidrología del lugar mediante la creación de canales en una pared que era de una salina presente en el lugar y cerrada por el minaje, para que se diera la afluencia de aguas cuando sube y baja la marea, para propiciar no solamente la dispersión de propágulos, sino para mejorar las condiciones ecológicas del lugar. Las demás áreas reforestadas no ocupaban, por decirlo así, ningún tipo de intervención a nivel hídrico, puesto que se hicieron las reforestaciones entre canales y en frentes de playa que estaban relativamente naturales.
Claro, entiendo. Muy importante. Finalmente, ¿se dio monitoreo en este proyecto? ¿Cómo se realizó? ¿Quiénes lo realizaron? Sí, Orlando, sí se dio monitoreo de lo sembrado a través de todo el largo de la duración del proyecto. De hecho, nosotros uno de los factores que medimos fue mortalidad en diferentes sitios y tanto nosotros, los investigadores de CI como los pobladores del lugar, nos dedicamos a ver que las plántulas estuvieran bien a lo largo del tiempo y así se pudo medir supervivencia in situ. Muchas gracias, Alejandro. Te agradezco esta breve participación. ¿Algo que quisieras decir a nuestros oyentes para despedirte? Ya para despedirme, Orlando, te quisiera agradecer una vez más la invitación y esperemos volvernos a oír prontamente. Gracias. Finalmente, para cerrar el podcast de hoy, quisiera preguntarle a Marco Quesada, ¿cuál es el alcance político que ha tenido este proyecto? ¿Qué nos puede decir al respecto? Con el tema político es muy importante un involucramiento político, sea desde la perspectiva municipal, quienes tienen muchas conexiones, facilidades, por ejemplo, para proveer maquinaria, hasta el punto de vista o hasta el lado ministerial. Para eso se utilizan diversas entradas, digamos, de narrativa. Hay tomadores de decisiones que les interesa más la parte de servicios en términos de económicos. Hicimos una evaluación, por ejemplo, de los manglares del Golfo de Nicoya. Las más o menos 20,000 hectáreas de manglar del Golfo de Nicoya generan al país más de $400 millones por año en servicios ecosistémicos, siendo estos los principales: protección contra el cambio climático. Los manglares son muy buenos capturando carbono. Protección costera contra mareas altas o huracanes, por ejemplo, o tormentas. Y aporte pesquerías. Estos son los principales servicios de varios más que aportan a esa cantidad, y hay tomadores de decisiones que responden muy bien a eso, a saber que cada hectárea de manglar produce $20,000 por año en el Golfo de Nicoya y cómo eso está involucrado con comunidades pesqueras, por ejemplo. Otra entrada política es el tema puramente de cambio climático, ¿verdad? Que con temas de créditos de carbonos y valoración de bosques se vuelve atractivo para otras agencias asociadas a cambio climático, pero digamos que la narrativa con comunidades es un poco distinta, va más con su día a día, que es pesquerías, no tanto con la mecánica de carbono. Pero creo que el involucramiento político desde lo local, porque la política local es muy importante, hasta lo nacional, es algo que hemos logrado manejar, creo que de manera exitosa. Haciendo un cierre de este podcast, el proyecto de restauración de la isla de Chira va mucho más allá de sembrar unos cuantos árboles de manglar. Se debió trabajar con la comunidad para empoderarla y que viera que el uso sostenible de los recursos es posible. Mantener una hectárea de manglar es más rentable que cortarla. En este momento, la comunidad se organizó, sacó adelante el proyecto y ya no necesitan de la ayuda de expertos para que el mismo siga andando. Se han sembrado a la fecha más de 12,000 arbolitos de mangle. Se recuperó el régimen hídrico. Se trabajó diferencialmente en las diferentes zonas de inundación. Ha regresado parte de la diversidad biológica en términos de los moluscos que se recolectan y muy probablemente todo lo que está asociado a ellos mismos, como por ejemplo las larvas de organismos acuáticos que tienen al manglar como casa. Inicialmente empezaron recogiendo plantas del manglar. Finalmente terminaron reproduciendo algunas por medio de semillas. Hoy, además de todo esto, la comunidad ha desarrollado una actividad más rentable como es el turismo. Hay un cambio en el estilo de vida, y eso es lo importante de un proyecto de este tipo. Si bien se devolvió el ecosistema a un estado más o menos similar al inicial, o por lo menos se está en ese proceso, ahora se pueden desarrollar actividades humanas en un marco muy diferente. Ya sin agotar los recursos, las mujeres y los hombres de esta isla han dejado un legado a la humanidad mucho más allá de un valor tangible. Y lo más importante de todo es que se han reeducado, entendiendo que la mejor manera de vivir es en armonía con la naturaleza.